Uy. Para quienes nos están escuchando, ya estamos a punto de iniciar el programa. Ya se los envié por Facebook, por WhatsApp. Perfecto. Hola amigos, amigas gracias por estar en este programa especial de Encarados y de Spanish Public Radio. Tenemos a dos invitadas podría decir, de una ciudad dividida por un muro, porque esa es la realidad, que es Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. Talina Valdenegro, muchísimas gracias. Alejandra López, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Encarados y en Spanish Public Radio. Para mí es muy importante esta entrevista por una razón. Yo crecí en Nogales, estudié en Nogales, Arizona, entonces gran parte de mi vida fue entre ambas ciudades, estar cruzando la frontera. Ahorita lo que vamos a hacer, para quienes ya nos están viendo, les voy a dar a ellas un minutito para que puedan compartir en sus redes sociales el programa y de esta forma podamos empezar a platicar de esta situación que se vive en la frontera por COVID-19. Entonces, en lo que ustedes también hacen eso, yo también lo voy a compartir. Entonces, para quienes están viendo, pues lo que estamos haciendo, dado que ya no tenemos todo un equipo como se acostumbraba en la producción de Encarados, pues ahora uno tiene que hacer todo solito por el tema de distanciamiento social y pues es lo que estamos haciendo tanto Alejandra como Talina y yo. Cuando ustedes estén listas, iniciamos. Lista. ¿Listas? Listas. Sí, gracias. Bueno, pues a ver, lo primero que me gustaría es que cada una de ustedes se presente y vamos a empezar con Talina. Si nos platicas un poquito, pero antes de empezar a hablar de qué es lo que estás haciendo ahorita, platícanos un poco más del tema de tu infancia, dónde creciste, dónde estudiaste, primaria, secundaria, tu familia, cómo está compuesta. Y después ya vamos a ir entrando también con cada una de ustedes en los temas de su vida profesional. Pero empezamos con Talina. Hola, mucho gusto y gracias Alejandra, Enrique por la oportunidad, por el foro. Yo soy Talina, nacida y sonorense, nacida en Caborca, Sonora, no muy lejos de Nogales. Siempre, bueno, en el momento que nos decidimos ir a estudiar fuera, siempre teníamos la conciencia de que íbamos a regresar de algún modo, ¿no? Crecí en una familia sencilla, 3 hermanos, mi madre. Mi papá ha vivido separado de nosotros de siempre.
Estudié ahí en Caborca, primaria, secundaria, hasta la preparatoria. Tuve la oportunidad de ir a la universidad, en la Universidad de Sonora, estudié medicina ahí, soy tercera generación. Me sigo sorprendiendo cuando ahorita llegan compañeros acá de la universidad y dicen que la generación 17, 18, 15, y yo soy la tercera, ¿no? Entonces, una muy buena oportunidad que tuvimos en estudiar en esta universidad de mucho prestigio. Después nos fuimos a estudiar la especialidad de anestesiología y de medicina operativa y dolor como subespecialidad en Guadalajara. Pues siempre una familia muy unida, ¿no? Muy unida, muy apegada a la raíz, familia. Poquito a poquito pues nos hemos ido despegando un poquito, ¿no? Porque pues va creando uno su familia propia, necesidades diferentes. Tratamos de mantenernos en comunicación siempre con toda la familia ahí, pero ellos me dicen, es que siempre ocupadas, que luego no contestas, pero ahí tratamos de estar siempre pendiente de la familia, muy cercana a mi mamá, muy cercana a mis hermanos y muy cercana a toda la familia, gracias a Dios. Ya, creo que no me oían. Sí, pero bueno, Sí. Alejandra, platícanos un poco de ti. Buenos días a Enrique, Talina y a todos los que nos están escuchando en esta transmisión. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Alejandra, yo nací en Nogales, Arizona, pero tuve la fortuna de haber crecido en México. Una situación muy similar tal vez a la tuya, completé parte de mi educación básica en México y en Estados Unidos y hasta la fecha creo que no hay nada que pueda reemplazar la calidez de las escuelas en México, han sido hasta ahorita mis favoritas. Cuando decidí perseguir la educación como terapeuta respiratorio, tuve que mudarme a vivir a Tucson, Arizona, para eso. Tengo hasta ahorita 9 años trabajando como terapeuta respiratorio y vivo con mi familia en Río Rico, Arizona. Tengo una familia grande, mexicana, alegre, que estamos batallando por no poder estar juntos físicamente, pero que estamos teniendo la esperanza de poderlo hacer en un futuro con todos los cuidados necesarios. Mi educación la completé en Pima Medical Institute. Tuve la oportunidad de realizar mis prácticas en el Hospital de Nogales, Arizona, y una vez que pasé todos los exámenes reglamentarios para obtener mi licencia para practicar como terapeuta respiratorio, tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y ahí he estado los últimos 9 años. A ver, a ambas, una de las cosas que me interesa saber es por qué deciden entrar a la profesión en la que están, ¿no? Alejandra, ¿qué es lo que te motivó a ti decir, sabes que quiero entrar en esta profesión? Yo creo que soy de las pocas, si no la única persona dentro de mi familia mexicana que se ha dedicado al ámbito de la salud. La mayoría de las personas que conforman mi familia son educadores o se dedican a algo que tiene que ver con los negocios o la mercadotecnia. Y inicialmente, después de terminar el bachillerato, me parecía como que era una ruta que yo podía seguir. Y después de haber estado estudiando tal vez por un año en un nivel superior, una licenciatura en mercadotecnia, me doy cuenta que mi corazón estaba en otro lugar. Y creo que lo que influenció mucho eso fue que vengo de una familia que ha sido, pues no víctima, pero que sufre de muchos problemas de salud crónicos. Y tuve un familiar muy cercano, hermano de mi mamá, mi tío Héctor, que sufrió muchas complicaciones desde muy joven a causa de la diabetes y se fueron desarrollando con problemas renales, más de pérdidas de sus extremidades y todas las complicaciones que conlleva
un problema de salud así crónico. Y estuve presente viendo todo eso desde muy pequeña. Estuve en los hospitales, estuve viendo las curaciones, estuve acompañando a mamá y a mi tía y a mi abuela durante todos esos años, y creo que plantó una semilla en mí de que quería llegar a un punto en la que yo quería ayudar y quería hacer más, aparte de observar, aún siendo tan pequeña. Y finalmente tomé la decisión de seguir algo que es como un llamado, y es algo que me ha llenado mucho el corazón desde los 9 años que tengo practicándolo. Oye, y tú, Talina, ¿qué es lo que te motiva más bien a participar y entrar en esta profesión en la que estás? Porque aparte, los anestesiólogos dicen que son de los que se tensan mucho más que otro tipo de médicos. Entre los que son cardiólogos y los anestesiólogos, creo que son los que están con muchísimo estrés siempre. Pero son nuestros dioses. Hoy tanto. Gracias, gracias. Muy, muy, muy. Bueno, estudiar específicamente medicina fue una decisión ya muy avanzada, cuando ya tenía probablemente ideas. Me gustaban los números, quería hacer una ingeniería física, ingeniería mecánica. Posteriormente, ya que se ve más cerca la opción empiezo a decir, bueno, es mi lugar, o sea, es mi lugar, tipo o por mi tipo de personalidad. Yo creí que necesitaba gente, el contacto con la gente, el poder hacer un poquito más, ¿no? Una carrera menos fría era lo que buscaba. Y decidí medicina. Ya durante la carrera, es muy poco el contacto que tiene un estudiante de medicina con la anestesiología. Sin embargo, tuve muy buenos mentores ahí en algunas áreas de la medicina. Hizo motivarme por la anestesiología. Yo siempre he dicho, tuve 1001 razones para estudiar anestesiología, se las pudiera enlistar todas. Una vez que terminamos la especialidad de anestesiología a la práctica privada, a la práctica pública, y nos damos cuenta que una necesidad muy clara en la práctica médica de cualquiera es, les quedamos a deber mucho a los pacientes en cuanto al manejo de dolor, en cuanto a nuestra formación. No todas las áreas de la medicina, aunque todos deberíamos de saber tratar el dolor, hay muchas deficiencias. Se me presenta la oportunidad de hacer dolor. Yo específicamente iba a buscar bloqueos, iba a buscar la oportunidad de hacer anestesia regional. Una vez que llego a la especialidad en Guadalajara, al mejor hospital del mundo, lo puedo calificar, el Hospital General de Occidente, porque me dio una gran experiencia como profesional el haber hecho la especialidad ahí, de trabajar con pacientes con cáncer, que no era yo a lo que iba. O sea, yo escuchaba medicina paliativa y dolor, no me enfocaba en el concepto de paliativos, me enfocaba que yo iba a dolor, en que quería hacer punciones, ese tipo de cosas. Y fue una de las experiencias, yo la califico profesional, más satisfactorias de mi vida, ¿no? Haber tenido esa oportunidad. El contacto con la gente, el contacto con el tipo de pacientes, la oportunidad de brindarle otra oportunidad en cuanto a calidad de vida a los pacientes. Entonces, poquito a poquito uno va tomando decisiones, uno cree que uno dirige y la vida te va llevando y te va colocando en un lugar. Entonces, fascinada con el profesional seguido. Entrando a este tema que estamos viviendo, esta pandemia, que recuerdo que a principios del año, todavía en enero, decíamos, ay, son 5 casos, no pasa nada. Recuerdo el primer caso en Nogales, Arizona, ay, es un solo caso en Nogales, Arizona. Luego, ay, solo es una persona en Nogales, Sonora. Y ahorita los resultados y lo que estamos viendo a nivel mundial, y me voy a ir a la gráfica para ver cómo están ahorita los números, tanto en Estados Unidos como en México. De acuerdo a las estadísticas, y estos son los datos de
casos reportados, porque sabemos que también puede ser, se ha dicho, de 11 a 20 veces más el número de casos, pero que no se reportan porque no se hacen estudios. Ahorita vemos más de 10.7 millones de casos en el mundo. Si nos vamos de enero a la fecha, estamos hablando en 6 meses, 10.7 millones de personas confirmadas, ¿no? En Estados Unidos son 2.6 millones y en el caso de México son 231,000, que sigue siendo muchísimo. Y si nos vamos al tema de muertes, pues ya vemos que es más de 500,000 de personas en el mundo que han fallecido. En Estados Unidos tenemos 128,000, un poco más de 128,000. En México 28,500. Pero una de las cosas que también vemos es que en muchos casos hay gente que está falleciendo por un tema de COVID-19, pero el diagnóstico que dan o la razón por la cual muere ponen otra, o sea, no ponen que es COVID. Y entonces vemos que problemas respiratorios severos, problemas cardíacos, o sea, muchísimas razones. Entonces, las estadísticas lo que tenemos son datos aislados, ¿no? O sea, más bien datos no que se quieran maquillar, sino que no tenemos toda la información. Y ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué es lo que ustedes han vivido ahorita en una ciudad fronteriza que estaba acostumbrada a tener gran parte de la población cruzar incluso varias veces al día por la frontera? Gente que vive en Nogales, Sonora, que trabajaba en Nogales, Arizona, o gente que vive en Nogales, Arizona y trabaja en Nogales, Sonora, y que estaban acostumbradas a estar cruzando diario, o el tema de las escuelas. Y esta movilidad también lo que hace es también aumentar los casos. Y aunque ahorita las fronteras, digamos, están cerradas entre comillas, porque alguien, si es ciudadano o tiene su residencia, puede cruzar de Estados Unidos a México y poder regresar. Entonces esta movilidad sigue. Y el tema del virus no respeta fronteras, ¿no? No respeta que una persona en una familia esté contagiada y que contagie a otra, ¿no? No respeta edades, no respeta color, no respeta preferencias, no respeta religión. ¿Qué es lo que ustedes han vivido? Y aquí más bien quien quiere empezar, y empezamos esta plática. Cuando iniciamos con el cierre de la frontera de Estados Unidos hacia México, limitando el viaje, como tú dices, porque es un cierre completo, yo veía muchos comentarios de personas en mi comunidad sintiendo como que iba a haber un mayor nivel de protección hacia la comunidad de Arizona o Nogales, Arizona, porque limitando ese viaje para cosas que no eran esenciales. Más me parecía muy injusto que la comunidad de Arizona seguía viajando a Nogales, Sonora, por muchas razones no muy esenciales. Y empecé a ver mucho antes desde eso, pero ahí un poco más claro esa división que todavía no entendemos, que este es un deporte de equipo y si no jugamos todos juntos, vamos a perder. No podemos estar divididos. Y no sé estadísticamente qué tanto vaya a ayudar esas restricciones en la frontera, y sé que están siendo analizadas por los expertos, pero como tú dices, el virus no discrimina, y si no nos apegamos a las reglas de cuidados sanitarios que nos han dado, en mi humilde opinión profesional, pienso que no va a haber mucho cambio en el impacto que pueda tener sobre la propagación de COVID, ese límite en las fronteras. Pero me parece una buena opción porque es, sí, como una barrera más, ¿no? De cuidado más a tal vez esa persona antes de salir de su casa y decir voy a ir a hacerme mi corte de cabello y mi corte de uñas y todo,
piensa, bueno, esto no es esencial, tal vez me van a cuestionar y va a limitar un poquito la movilidad. Pero algo que he vivido es que los estamos cuidando ambas, tal vez los mismos pacientes. Hemos recibido muchos pacientes de México, hemos recibido muchos pacientes de Hermosillo, de Guaymas. Entonces, ojalá que no se olvide eso, que aunque hay esa barrera ahí, me imagino Talina y yo vamos a cuidar, tal vez sin saberlo, a los mismos pacientes. Y es importante que no olvidemos que tenemos que hacer esto como comunidad, no solos, no podemos como país o como condado, como que no vamos a ganar, nos va a ganar el COVID si seguimos haciéndolo de esa manera. Talina, en la situación que tú estás viviendo al estar en Nogales, Sonora, platícanos un poco de esa experiencia de cuando empezó el primer caso. Estás, digamos, en el hospital, en el Seguro Social, pero en el nuevo, no en el que la gran parte de la población conoce, que está en el centro de Nogales, digamos, a la mitad. Cuando digo centro, no el centro de conocido, sino a la mitad de Nogales. Un hospital de más de 40 años, pero tú estás en el nuevo que se inauguró, si no me equivoco, hace 1 año o 2 años, cuando mucho, instalaciones nuevas, pero ¿cuál es la situación que enfrentas? Porque no es solo un tema de tener las instalaciones nuevas. Sí. ¿Y cuál fue Bueno, esa un poquito experiencia que sí, empezaste a vivir, no? sí, un poquito regresando a los antecedentes de COVID en México el país, y todavía antes, creo que la comunidad médica y la población en general vivimos un duelo adelantado respecto al COVID. Lo empezamos a vivir desde las escenas que se vivían en Italia, desde las pues gritos de ayuda y solidaridad que pedía la comunidad médica en España. Toda la comunidad latina, toda Latinoamérica empezó a vivir ese duelo junto con ellos, ¿sí? Empezamos a aprender junto con ellos de la enfermedad, a recibir información de ese tipo. Entonces nos fuimos llenando y llenando de COVID antes de que llegara a México. Y hablo de duelo adelantado porque realmente vivimos el duelo junto con ellos. Una vez que llega al país, probablemente si lo vemos por el lado positivo, bueno, nos dio tiempo de prepararnos, de adquirir el recurso académico y físico para vernos preparados para ello, pero a la vez nos agarró muy cansados mentalmente. O sea, ya era COVID, le decías a la gente, nos agarró muy de bajadita en el estado emocional. Ahora, cuando llega aquí al estado, sí, vivía la gente como pues es un caso, todavía hasta la fecha, hasta el 2 de julio de ahorita hay gente que sigue preguntando si el COVID existe. Entonces, nos hemos enfrentado a la falta de recurso evidente. Por ejemplo, en el caso del hospital, el hospital, no quiero imaginarnos que nos hubiera tomado COVID aquí en este hospital tan pequeño que era. Ahorita tenemos unas instalaciones grandísimas. Esto lo he venido diciendo en las diferentes oportunidades que he tenido. Es un hospital grande con un cierto número de camas sensables, alrededor de 150, ¿no? Para la comunidad que somos. Sin embargo, para ya atender una pandemia como tal, pues se vuelve un hospital chiquito, restringido, sin recursos. Entonces, sí nos estamos enfrentando mucho a esa situación, a la falta de recursos, a que la gente todavía, hay un grupo de gente que por necesidades económicas, que por familiares, el flujo de la frontera ha seguido, hay días que parece que es la vida normal, ¿no? Entonces viene a caer esta entrevista muy justo cuando se acerca un 4 de julio, cuando la gobernadora saca un llamado a decir se va a cerrar la frontera, pero se vuelve a repetir únicamente movimientos esenciales. Entonces creo que el gobierno hizo un cierre pues apropiado, gradual, como lo queramos llamar, para solo movimientos esenciales. Fue la población la que rompió
las reglas, la que se aprovechó del movimiento esencial para seguir fluyendo de norte a sur y de sur a norte, ¿no? En ambas situaciones. Entonces, no nos considerábamos a lo mejor tan vulnerables. Es cierto, como dice Alejandro, vamos a tener cierto tipo de población. Sin embargo, a lo mejor la gente que tiene la oportunidad de irse a Estados Unidos es porque tiene o la ciudadanía o el poder adquisitivo para hacerlo. En cambio, de este lado, tenemos a una población pues humilde, de cierta manera, que tiene la necesidad de ir a un servicio público por obligación. Han sido pocos los hospitales privados en Sonora que adquirieron esa posibilidad de crear una ruta COVID. Aquí en Nogales propiamente no tenemos un hospital privado que haya podido sostener esa ruta COVID. Fueron exclusivamente hospitales públicos los que lo absorbieron. Entonces, está el hospital público, cierto, grande, pero con una falta de recursos, ¿no? Finalmente, ante una pandemia, se volvió chiquito. Y, a ver, aquí entro en un tema de estadísticas, que esto es de aproximadamente hace una semana, y la quiero compartir para que vean de lo que estoy hablando y que lo comentemos. Estos son los datos al 25 de junio. Estamos hablando hace 7 días, ¿no? Santa Cruz, el condado de Santa Cruz, que viene siendo Nogales, Arizona, con una población de 46,000 personas, el número de casos, el porcentaje de población que ha salido positiva comparado al resto del estado, es el que más casos tiene, proporcionalmente. Pero después vemos un dato que aquí lo que me hace pensar es, dice que el porcentaje de muertes es muy bajo, pero lo que creo, y aquí, a ver, Alejandra, a lo mejor tú me puedes decir, si alguien se pone realmente muy grave, lo más seguro es que esa persona es trasladada a Tucson, a uno de los hospitales, y si esa persona llega a fallecer allá, pues la van a contabilizar en el condado de Pima y no la van a contabilizar en el condado de Santa Cruz. Pero a quienes son de Nogales, esto debería de ser un foco rojo, porque proporcionalmente Nogales, Arizona, de todo el estado de Arizona, es el que más casos ha presentado. Y Nogales, Sonora, que es una población a lo mejor 8 veces más que la de Nogales, Arizona, tiene esta movilidad, pero una de las cosas es la infraestructura, el número de médicos, si Nogales, Sonora tiene los ventiladores, no tiene los ventiladores, si los médicos tienen el equipo necesario para cuidarse. En el caso de Nogales, Sonora, lo que hemos visto es número de médicos que han salido positivos, ¿no? Al estar tratando de atender esta población. Me gustaría tener su opinión sobre el tema de los casos. ¿Qué es lo que ustedes han visto en sus respectivos hospitales y en los hospitales o clínicas de ambos Nogales? Cuando comentabas sobre las estadísticas de los casos que han reportado como muertes de COVID, es algo que hemos tratado de obtener una respuesta clara, pero no hemos llegado a ese punto. Si las personas que trasladamos de nuestro hospital pequeño hacia otras áreas, como en el condado de Pima, incluso en el condado Pinal, nuestro estado completamente está saturado. Entonces, en un futuro tal vez muy cercano vamos a empezar a hacer traslados fuera del estado. Tenemos dudas si esas muertes están contabilizando como parte del condado, porque vemos esa discrepancia entre el número de casos tan grandes y luego el porcentaje ajustado de muertes tan pequeñas, especialmente cuando ves la condición de los pacientes justo antes de un traslado.
La institución en la que yo laboro, a comparación de Talina, se le llama aquí en Estados Unidos un Critical Care Access Hospital. Es un hospital prácticamente rural con pues recursos médicos muy limitados, y a lo que me refiero es que no hay especialistas, no hay neumólogos, no hay cardiólogos, no contamos con una unidad de cuidados intensivos. Entonces, para que los pacientes que son positivos de COVID reciban cuidado adecuado conforme va escalando su condición médica, se tiene que llevar a cabo un traslado. Somos un centro que hacemos lo mejor posible para estabilizarlos y mandarlos a otros centros médicos más grandes donde van a tener una recuperación que hemos estado viendo rara vez ha sido menor a 2 semanas. Entonces, sí, me gustaría en algún punto de parte de las autoridades obtener un poco más de claridad en cómo se están contabilizando los casos, y tal vez usando esa información para influenciar más a la comunidad y que vean que esto es verdadero. Inicialmente se hablaba de instituciones de mantener un área COVID para proteger a nuestros demás pacientes que no estaban bajo investigación sobre un posible contagio, y eso nos está rebasando y lo estamos tratando de hacer a la mejor manera posible. Pero llegan de familia, y te estoy hablando de 7 u 8 personas que están bajo investigación o que han estado positivo y están buscando cuidados médicos, y estamos completamente rebasados. Vi unas estadísticas en la mañana que el 89% de las camas de cuidados intensivos en Arizona ya están llenas. Entonces eso nos deja con 1,433 unidades. ¿Con cuántas? Porque te cortaste, entonces no escuché cuántas camas hay disponibles todavía. 1,483, de acuerdo a la estadística de esta mañana del Departamento de Salud de Arizona. Y parecieran muchas, pero viendo el volumen que estamos recibiendo en el hospital en el que yo laboro tan pequeño, creo que tenemos la capacidad de llenarla muy pronto. Y el reto que estamos dando ahorita es que esos pacientes van a tener que llevar un traslado a otros, no nada más condados o áreas del estado, sino posiblemente a otros estados, y va a llevar desafortunadamente, como tu cuidado va a ser retratado, va a ser pospuesto porque los recursos aquí son limitados. Entonces, creo que sí, en mi opinión, creo que las estadísticas necesitan ser mucho más claras y necesitan venir de las autoridades mucho más claras, diciéndonos si un paciente que fue ingresado en Nogales, trasladado a Tucson y fallece desafortunadamente en Tucson, esa muerte no está contada. Y como tú lo mencionabas, ¿la vamos a contar como una muerte de COVID o la vamos a contar como una muerte por una falla respiratoria o otras complicaciones? ¿Y en tu caso, Talina? Sí, el hospital, bueno, aquí en Sonora, como la Secretaría de Salud ha estado, y les reconozco ese esfuerzo, ¿no? Todas las noches ahí han estado mostrando estadísticas, tratando de hacer un llamado a la unidad, permanecer en medida de lo posible en resguardo. En el caso de Nogales, bueno, el hospital de nosotros absorbe pacientes Cananea, Agua Prieta, Imuris, Magdalena, Caborca, Puerto Peñasco, todo el norte de Sonora prácticamente. Las muertes se contabilizan de acuerdo al lugar donde vive la persona, ¿sí? O sea, pueden estar falleciendo aquí pacientes de Caborca, de Puerto Peñasco, de Guajira. Se contabilizan al final de cuentas por ciudades, eso sí. Que hay un retraso en la estadística, es un retraso franco y evidente en el número de fallecimientos. Se cuentan como pacientes respiratorios una vez que el paciente que llega a la prueba, el resultado de la prueba,
pues ya se puede confirmar como un paciente COVID. Por eso cuando el secretario presenta las cifras, dice, estas muertes se han presentado del 2 de junio al 17 de julio. Vamos con un retraso en la estadística. Ahora, en números positivos es evidente que vamos 10 veces abajo en el número de detecciones, ¿sí? En este país, como en otros países. Entonces, simplemente el común denominador del paciente cerca a una institución de salud es, doctora, no me atendieron, me dieron tratamiento, que si continuaba con los síntomas, te hicieron la prueba, no me hicieron la prueba. Regresa el paciente. Regresé con los síntomas, me dijeron y hay una dificultad para hacer una prueba. Tiene que ir el paciente, regresar probablemente una u otra vez, ¿no? Dependiendo del tipo de sintomatología que llegue, no estamos detectando de total a tiempo, ¿no? Es una percepción de la mayoría de la comunidad médica, ¿no? Y de los pacientes a los que al final de cuentas tuvieron todo el cuadro clínico y nunca se le hizo una prueba. Porque tenía características a lo mejor de poco riesgo, porque a lo mejor era el tipo de población que iba a sobrevivir con o sin tratamiento médico. Entonces, ese es como el panorama general. Sí hay una estadística mucho menor a la real. Muertes sí se contabilizan por ciudades y hay un retraso impresionante en el reporte de fallecimientos. Sí, ¿por qué? Porque las pruebas, particularmente las del IMSS, se mandan a Ciudad de México, se estaban haciendo en Guadalajara, entonces entre lo que van y vienen resultados, muestras, sí siempre tenemos un retraso. Las de la Secretaría de Salud sí se están realizando en Hermosillo, entonces ellos tienen un flujo un poquito más rápido de resultados. Entonces nosotros manejamos a los pacientes como probable COVID, probable COVID, hasta que probablemente a veces hasta 12, 10 días llegan los resultados de las pruebas. La razón de no hacer pruebas o regresar a un paciente y no hacerle la prueba porque a lo mejor no está presentando todo el marco, digamos, que se requiere. ¿En qué afecta a la población y a los médicos y al personal médico que los está atendiendo el no tener esa certeza? Bueno, el no tener el resultado positivo o negativo, en las acciones que puedes tomar sobre el paciente o en lo que el paciente puede, es que hay mucha falta de cultura. El hecho de no aislar a ese grupo de pacientes que anda como probable, que no se le dan todas las indicaciones. Otro problema muy grande que hay en México son este tipo de farmacias o este tipo de atención. Los pacientes le tienen mucho miedo a la institución, quieren ir a una farmacia mejor, pues llamadas aquí similares, donde reciben o donde no hay el flujo de cuidados para atender a un paciente con una probable enfermedad respiratoria. Entonces ahí es otro gran problema que nos estamos enfrentando, ¿no? En un paciente no detectado, sigue fluyendo y que sigue la cadena de contaminación o de propagación de la enfermedad por falta de diagnóstico como tal, falta de aislamiento, todo el protocolo epidemiológico que debe de haber alrededor de un paciente positivo. Eso se ha visto limitado también por la falta de diagnósticos, de pruebas del paciente. Bueno, es que si no me atienden aquí, voy a que me atiendan acá, voy a terminar atendiéndome en una farmacia similar. Y sigo propagando al que está esperando al lado, al de la fila que está esperando también atención. Entonces, sí, si le buscamos, el problema llega a ser de una magnitud de logística muy complicada. Sí. En mi opinión, el limitar las pruebas que se realizan y no obtener los resultados de una manera, pues, más rápida, como comentaba Talina, pone a toda la población en riesgo porque ese paciente no tiene la seguridad de ser COVID y tal vez no va a seguir las
guías sanitarias y va a tratar de buscar cuidado médico en un lugar y luego en el otro, pero también afecta al sistema de salud porque no nos provee números claros de lo que nos estamos enfrentando, entonces no preparamos el personal necesario, tal vez nos están ordenando los suministros necesarios, no estamos previendo activar, por ejemplo, aquí en Arizona, las políticas de crisis en los hospitales con el tiempo suficiente para poder implementar todo lo que esto lleva. Afortunadamente, aquí en la comunidad no he visto mucha resistencia para realizar las pruebas de COVID. Usualmente no esperamos a que el paciente presente todo el marco, si tiene algunos de las sintomologías y especialmente porque ya sabemos que somos un foco rojo, los recursos de momento de continuar haciendo las pruebas las estamos haciendo para poder reportarlos y pienso que eso es algo positivo que estamos experimentando porque nos permite preparar los siguientes sistemas de crisis para ver cómo vamos a poder atender esa población que está desafortunadamente teniendo las pruebas positivas. Una de las grandes dudas es por qué también hay resistencia por parte tanto de autoridades como resistencia de gran parte de la población de andar en público y ponerse mascarillas, ya sea de telas, de lo que sea, y muchos también pues no creen que es algo, ¿no? En población joven principalmente, que no se quieren cuidar, dicen, ay, estadísticamente lo más seguro es que no me voy a morir, ¿no? Entonces, por eso también esa resistencia de qué exagerados, por qué nos ponen como todas estas limitaciones, son mis derechos. Veía el caso de una señora que le preguntaban y ella decía, es mi derecho, como puedo contagiar a alguien de que le dé fiebre, que le dé una gripe, los puedo contagiar de COVID. Le dicen sí, pero el tema de COVID, dependiendo a quién contagies, pues lo más probable es que esa persona va a morir. Tal vez tú no, pero esa responsabilidad que tú tienes de cuidar a otros, pues no la estás ejerciendo. ¿Por qué creen que se da esto? Y como decías, Talina, hay gente que dice, bueno, mejor me voy a una farmacia similar y a ver qué me dan y a ver cómo le hago, pero la gente sigue, quieren seguir teniendo reuniones, la reunión del Día del Padre, la reunión de esto, viene el 4 de julio, como decías, en una ciudad fronteriza donde celebramos tanto días festivos de Estados Unidos como festejamos días festivos de México, ¿no? Entonces tenemos doble. Y sigue, ¿no? Y mucha gente dice, ay, no pasa nada. ¿Por qué creen que esto sucede? Es una cuestión cultural muy complicada. Incluso si le dices, vamos a los médicos tenemos un grupo de médicos que apenas nos estamos surbiendo el cubrebocas y tapando la nariz. Entonces, imagínate si nosotros tenemos 10, 15 años y nos hemos tenido que reeducar sobre el uso de cubrebocas, sobre el lavado de manos. Ahora, irnos a la población en general, yo creo que es algo que he venido pensando, probablemente lleve generaciones. Ahora con el regreso a clases que se preguntan las mamás, ¿nos van a pedir que los niños lleven cubreboca? O sea, ya me quiero imaginar las escenas de los niños con el cubreboca en la cabeza, trayendo el cubreboca de uno y de otro en la mochila, así de que ahora va a ser la nueva tema en los chats de mamás. Este cubreboca que viene en la mochila de mi hijo, ¿es de mi hijo? ¿Es de alguien de ustedes o alguien trae el mío? Entonces va a ser un problema cultural, incluso que va a llevar generaciones reeducar a la población sobre ese tipo de, uno es empatía, ¿no? Así como dices, el primero es empatía, ¿sí? Respeto al de enseguida, de decir, probablemente estoy tosiendo, tengo sospecha, estuve enseguida de algún contacto, por respeto, entonces eso es un problema cultural.
y que tenemos que ir trabajando generación tras generaciones. Si me regreso al tema de los niños, yo creo que nos llevará 1 o 2 generaciones para reeducar, y ya será un tema así de literal, de epigenética. Eso ya va a tener, así es como usar ropa interior, ¿sí? Que nos llegó generación a reeducarnos, a usar ropa interior, a vestirnos. Entonces, el tema del cubreboca no es un tema que se va a solucionar en esta pandemia. Probablemente tengamos que vivir 2 o 3 pandemias para que la gente logre tener esa empatía, sepa que así como se pone uno la blusa para salir a la calle, probablemente en algún tiempo ojalá no, ojalá la humanidad tomara otro rumbo, pero no hay que descartar que en algún punto tendremos que estar haciendo varias veces uso de este recurso, ¿no? Del uso de cubrebocas. Yo sé que todos queremos salir a la calle, como si todo estuviera bien, vivir una nueva normalidad. De hecho, yo he venido analizando, la nueva normalidad la vivimos desde que empezó el año. No va a empezar el 1 de agosto ni el 15 de julio la nueva normalidad. Ya hemos traído haciendo algunas modificaciones, traemos con nosotros modificaciones, que estamos viviendo una nueva normalidad. Entonces, el tema del cubreboca, resumiendo, es cultural, nos va a llevar algún tiempo, no hay que desesperarnos y ojalá las escuelas, yo he pensado, cuando todo esto regrese o cuando podamos regresar a la escuela, trabajar con los niños un tema de empatía. Ya con el adulto ahorita es muy difícil trabajar el tema de empatía, pero si trabajamos con los niños el tema de empatía, yo creo que poco a poco las nuevas generaciones podrán enfrentar las nuevas pandemias de una manera distinta. Alejandra. Me gusta mucho que especialmente la población joven, como tú mencionabas, lo ven como una transgresión o una violación a sus derechos tener que usar un cubrebocas. Más cuando se presentan a un centro de salud y les pides que van a tener que esperar unas horas porque hay personas mucho más críticas, explotan en furia y demandan cuidado de salud instantáneo y perfecto. Entonces, definitivamente, como dice Talina, es una falta de empatía enorme. Creo que es como un cambio generacional que ha habido en el que nos estamos centrando más en nosotros, donde se ha cultivado más individualismo y no necesariamente ese sentido de comunidad. Pero también creo que lo que está influenciando esto es que muchos jóvenes o familias que se estaban rehusando a usar el cubrebocas todavía no se habían visto afectados porque todavía no había fallecido el abuelo, todavía no había fallecido el vecino, lo veían como algo ajeno a su círculo, como que todavía estaban protegidos y no nos va a pasar nada, y había esa negación y había todavía los memes, burlas. Espero que no tome muchas generaciones entender que tenemos que hacerlo todos juntos o no lo vamos a poder hacer, pero viendo los números que estamos viendo lo que se comparte en las redes sociales y que es muy limitado porque como profesionales de salud no podemos compartir tantas imágenes gráficas para no violar la confidencialidad de nuestro paciente. Espero que eso empiece a plantar semillas de que algo tan sencillo puede ayudar a tu prójimo. Si no lo estás haciendo por ti, hazlo por la persona que está al lado tuyo y que muy probablemente no está luchando contra los mismos retos médicos que tú lo estás haciendo como joven. Tenemos en casa, yo tengo una persona que tiene 5 o más factores de riesgo para tener una recuperación de COVID muy poco probable. Y si no quisiera usar la mascarilla por mí, lo uso por ella, lo uso por mi mamá. Entonces tenemos que, como comentaba Talina, educar a nuestros niños, educar a nuestros jóvenes y empezar ahora sí que de cero y esperar que no tome tanto tiempo y que tomen esa conciencia más pronto, porque si no lo hacemos nunca vamos a salir de esta crisis que estamos viviendo para poder empezar otra vez a enfocarnos en todos esos cambios culturales que tienen que pasar. Y Claro. aquí es donde es tan importante.
ahorita lo que decías de estas nuevas generaciones que van viendo y que enfrenten de forma muy distinta una pandemia más adelante, podemos ver el caso de Corea del Sur. Corea del Sur, cuando tuvo un brote hace años de SARS, y cuando se da esto, lo primero que vemos es todo el mundo traía cubrebocas, ¿no? O sea, fue una decisión del gobierno y que tenía que ser obligatorio, ¿no? Y empezaron también el tema de pruebas con lo que se conoce como contact tracing para identificar quiénes son positivos aunque sean asintomáticos y empezar a aislar esos grupos de familia, de amigos, y que sepan que tienen que estar aislados por cierto número de días para no contagiar a más. Y de esa forma lograron controlar la propagación del virus. Pero lo que vemos es que ni en México ni en Estados Unidos se está dando eso, porque el nada más decir quédate en tu casa si eres autoridad, el decir no lo hagan porque si no puede suceder esto, si nada más es decir y recomendar, la población lo va a seguir haciendo. Hasta que no pongas una situación donde digas no se puede y va a haber consecuencias si lo haces, entonces ahí es donde empiezas a tomar decisiones. Y les quiero compartir otra pantalla o dos imágenes en el caso de Sonora y en el caso de Arizona, en donde vemos el tema de las pruebas y el número de casos positivos. La población es muy similar y vemos, por ejemplo, en Nogales, les comparto la imagen para que el resto también pueda ver. Mira, estamos viendo que en Sonora dice que hay hasta el 10 de junio 4,011 casos, ¿no? Pero si nos vamos al caso de Arizona, estamos hablando de 87,000 casos confirmados. Si nos vamos al caso de Nogales, ahorita, que viene siendo Santa Cruz, tenemos 1,849 con una población 8 veces menor que la de Nogales, Sonora. Y en el caso de Nogales, Sonora dice que solo hay 600 casos. Esto es, pues sí, tenemos 600 casos porque el número de pruebas es mucho inferior que lo que se está haciendo en Estados Unidos. Pero es el 4 de junio. Ajá. Al 10 de junio, ¿no? 600 casos en Nogales, Sonora al 10 de junio, pero también vemos que en Nogales, Arizona, que la población es 8 veces menor, 1,800, 3 veces más. Entonces, aquí es, las estadísticas también por eso nos dicen que hay entre 11 a 30 veces más casos de los que están confirmados. Entonces, si vemos la situación de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, lo más seguro es que hay todavía mucho más de lo que está registrado, porque Nogales, Arizona o Arizona empezó a hacer realmente pruebas mucho más como lo estaban haciendo por el número de casos que empezó a llegar a los hospitales, que fue lo mismo que sucedió acá en Florida, ¿no? No había tantas pruebas, pero de repente empieza a haber más enfermos graves que empiezan a llegar a los hospitales y empiezan a aumentar el número de pruebas. 5,000 casos por día confirmados en el estado de la Florida, en Arizona también, o sea, es Florida y Arizona y Texas son de los 3 estados con mayor número de casos, también por una, digamos, porque no hay una reglamentación, no era obligatorio traer cubrebocas, o sea, diferentes medidas que no se estaban tomando. En el caso de Nogales, leí que hace poco apenas el Cabildo aprobó que se debe de usar el cubrebocas de forma obligatoria. Dices, oye, ¿cómo lo acaban de hacer hace 2 semanas? Esto lo debieron haber hecho hace 3, 4 meses, ¿no?
No sé qué opinan ustedes sobre esto que acabamos de ver. Fue cuando inicialmente se estableció la cuarentena a gobernador de Arizona, cerraba los restaurantes, cerraba las barberías, cerraba muchos de esos comercios que se denominaban no esenciales, y empezábamos a ver el flujo de casos no tan severo como ahorita. Sentíamos hasta como un poquito de apoyo, ¿no? Que lo estamos viendo, es un mandato legal y la población, aunque va a pelearlo y puede rezongar, como decimos aquí en el norte, lo va a seguir porque va a haber consecuencias. Y luego se entiende también que por necesidad de abrir la economía, se hace todo y perdemos ese apoyo. Y ahorita sentimos o siento que no tenemos el apoyo de las autoridades ni siquiera para forzar a las personas a seguir las líneas sanitarias, y están haciendo cambios aquí y allá, y ahora vamos a cerrar los bares, pero los casinos permanecen abiertos. Entonces, es una inconsistencia terrible. Y si las autoridades que nuestra comunidad están viendo en la televisión y están viendo que mandan esos mandatos oficiales, no es como se dice en la misma página, ¿qué cara le digo yo a mi paciente? Necesitas usar una mascarilla todo el tiempo. Y es para mí como una cachetada en la cara de que te tengo trabajando, atendiendo a esa población que te necesita, y también lo hacemos voluntariamente, pero no te voy a apoyar en el control de lo que yo como gobierno les estoy pidiendo a la población, que es lo mínimo que pueden hacer para protegerse. Así se siente. Igualmente, sí. En efecto, cuando iniciaron los casos en Sonora, alrededor de la segunda quincena de marzo, la gobernadora fue muy tajante, se empezaron a cerrar, incluso maquiladoras tardaron un ratito en cerrar, comercios esenciales, restaurantes, cines, empezó a haber retenes. Entonces parecía que íbamos bien, incluso se sintió como una fuente de esperanza, el de ese resguardo nos va a funcionar. Desafortunadamente, en un país con tan poca asistencia social, pues la crisis económica se dejó venir, la maquiladora va a funcionar para empezar a abrir. Entonces, eso fue ya, literal, como dice Alan, una cachetada para los servicios de salud, de decir, estamos trabajando prácticamente con nada o con un poco recurso, y hemos vivido, y ahorita ya toqué ese tema importante, ¿no? Entonces, en un país con la crisis, ¿cómo le dices a la gente? Pues sí, quédate en tu casa. Esto ha sido un tema que se ha hablado ya en todos, ¿no? Entonces, la característica así particular de las fronterizas, pues es la maquiladora, ¿no? Entonces, tomaron algunas medidas de empezar a trabajar, pero regresa a trabajar la maquiladora y pum, se empiezan a presentar otros. A lo mejor no fue tanto, le hemos echado la culpa al día del niño, a la madre, al día del padre, fue también la apertura bueno, con la debilidad del área económica, que vino a dar otro golpe muy duro. Entonces, fuimos algunos locos que desde hace mucho gritábamos, el cierre en la frontera, el cierre en la frontera, el cierre en la frontera. Por lo tanto decían, pero es que de ahí vive mucha gente. Entonces, sí decía, la crisis económica se va a venir, o sea, pase lo que pase, la crisis económica se va a dejar venir. Ahora, la crisis y los datos es lo que tratamos de que la crisis sanitaria, limitar la cantidad de fallecimientos que pudieran ser limitado a causa de eso. Muy poco apoyo de la autoridad. Entonces, ahora que salen esos en el periódico del gobierno municipal, ahí están los da pena pasar enseguida de un retén. ¿Para qué están asoleando al pobre policía si realmente no está teniendo ningún impacto sobre la movilidad de las personas? Entonces, el gobierno municipal, los gobiernos estatales, de nuevo a decir otra vez, vamos a cerrar la frontera, vamos a cerrar las playas, pero realmente ahí la moneda tirada al aire.
Cortaste ahí, Talina. Ya hay un gran umbral. A ver, ¿me escucha? Sí, ahí ya. ¿Me escucho? Sí, ya. Lanzado con todo al inicio de la pandemia y posteriormente haber dado para atrás y reabrir tantas cosas, entonces ahí vamos a de nuevo cerrar todo, pero ya con hospitales llenos, ya con de propagación en el pico, ¿no? Entonces sí ha impactado mucho la falta de apoyo de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Faltó más en el... Ahorita que dices Sí, te escucho. El tema de los picos, de llegar a un momento en donde los hospitales empiezan a saturar, que empezamos a ver porque empieza a ver en las redes sociales diferentes videos de pacientes con oxígeno en sus camas, con ventiladores, sin el número de camas necesarias para que estén. Compartí con ustedes hace 2 días un video de Sonora de uno de los hospitales y platicando, por ejemplo, también con mi hermana, dice, lo más grave es que no es que vayan a necesitar oxígeno un día o dos y estén en una silla de plástico esperando. Dice, lo más seguro es que van a necesitarlo, o sea, semanas y a lo mejor van a requerir ventiladores y si es que la libran, ¿no? Porque ya cuando llegan a esas situaciones, y es lo que vemos, o sea, si los médicos y el personal médico tampoco están teniendo los insumos o el equipo necesario para poder atender. Y luego lo que pasa también es que la ciudadanía o los familiares, cuando alguien se muere, lo primero es buscan un culpable, ¿no? Y al buscar a ese culpable, muchas veces es el médico o el personal médico sin darse cuenta que estaban arriesgando su vida por tratar de salvarlo y es que no había nada hasta que no se tenga un medicamento efectivo comprobado. Ahorita todo es un experimento y a ver si se salva. Mientras no se tenga una vacuna, entonces todos sí estamos en riesgo de contagiarnos en algún momento. Esperemos que no lleguemos a tener complicaciones, pero si nos llegamos a contagiar, pues tenemos que tomar las precauciones necesarias. Pero ustedes como personal médico, ¿qué es lo que han visto? O sea, porque creo que aquí tenemos que ser muy claro con la ciudadanía, con quienes están viendo esto, de que realmente cuál es la experiencia que ustedes están viviendo. Alejandra, tú estás en un hospital que al final, aunque sea en Estados Unidos, es un hospital rural que no tiene lo que debería de tener un hospital para atender una población de casi 50,000 habitantes. En el caso de Talina, pues sí, estás en una ciudad fronteriza con un hospital a lo mejor nuevo, pero una cosa es que la infraestructura del hospital esté nueva, pero otra cosa es que tengan el equipo. ¿Y qué pasa con los otros hospitales que hay? El Hospital General, las clínicas, los médicos, el número de médicos que ha salido positivo y en Nogales que han fallecido por el tema de COVID, ¿no? Yo pienso que hay varios factores muy importantes que tocar en esto. Uno, como tú dices, los insumos, el equipo, los ventiladores, las camas disponibles que tenemos, todo eso, cada día las estadísticas son menos. Si comparo el video que compartiste el otro día con nosotros al hospital en el que estoy laborando, me siento como que todavía estoy en la gloria, como que todavía hay un sentido de control, como que todavía nos están prohibiendo con lo mejor que se puede encontrar para protegernos. En la institución en la que trabajo, por reglamentos, no nos permiten comprar nuestro propio equipo de protección personal. Entonces,
llegas ese día en el trabajo y esperas que en el inventario se encuentre la mascarilla que ocupas y las batas que ocupas y creo que hasta ahorita están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen para protegernos. Pero eso se va a acabar porque la pandemia y COVID está aquí para quedarse por buen rato. El segundo factor es que, como tú comentas, del fallecimiento de muchos médicos o el contagio de muchos proveedores de salud, puedes tener 30,000 ventiladores y puede el presidente de los Estados Unidos tratar de acaparar y comprar todos esos recursos, pero si no tienes a las personas que van a manejar esos pacientes y que van a manejar a esas máquinas o ese equipo, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí es cuando viene un llamado de muy adentro de que nos ayuden como comunidad a cuidarlos. Los queremos cuidar y es el llamado que tuvimos y es a lo que nos dedicamos, pero no, si no está la persona y si no está el proveedor de salud ahí al lado del paciente, aunque tengamos la mejor tecnología y en algún momento incluso los medicamentos, no vamos a poder salir adelante. Es cada día que entras a la institución en la que laboras y te pones tu traje y todo, es como entrar a un campo de batalla y cada día vas como esquivando diferentes retos y las políticas van cambiando diariamente y es como un overload de información que muchas veces es difícil digerir y que te están hablando de este cuarto y del otro cuarto y tienes miedo en algún momento. ¿Cómo decides a quién le das tu atención en ese momento? ¿Cómo decides qué vida tiene más valor que otra? Y me da mucho gusto escuchar que aunque Talina dice que ella y a sus compañeros ya los agarraron de bajadita porque estaban escuchando las historias de los médicos en España, de los médicos en Italia y practicando empatía. Desafortunadamente, en el país ahorita en el que yo resido, cuando empezó todo esto, todavía se veía como una broma, se veía como una realidad muy lejana y ni siquiera nos preparamos de esa manera. Y a lo mejor si hubiéramos tomado ese tiempo para prepararnos, hubiéramos incluso poder desarrollado estrategias para cuidarnos, no nada más físicamente, pero para cuidarnos mental y emocionalmente, porque nos estamos dando día a día y nuestros compañeros están muriendo día a día. Talina. Me da, no me vas a hacer llorar tan rápido, Alejandra. Me impresiona, siento, a pesar de que son tan escasos kilómetros que separan la unidad de trabajo de ella y al final de cuentas se resume en el trabajo, en el mismo miedo, en los mismos retos, con diferentes recursos, con diferentes necesidades, sí, pero ese sentimiento que tiene Alejandra lo veo manifestado no solo en mí, sino en las caras de todos mis compañeros, pues a la hora de entrar a trabajar. Curiosamente, Alejandra dice, a mí se me tiene prohibido comprar un equipo de protección, yo debo de portar el que me provee la institución. Por otro lado, nosotros no tenemos prohibido, ojalá lo tuviera prohibido, en medida de que el instituto me estuviera proveyendo ese recurso. En el caso no porque mis compañeros de las otras instituciones estén mejor o peor, pero voy a hablar específicamente en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, al ser una institución de origen federal, donde según el gobierno estatal no le puede inyectar recursos, que nuestros recursos vienen a nivel federal, una institución muy golpeada, muy defraudada por años. Entonces viene una pandemia prácticamente donde no hay recursos, donde por más que hemos pedido cartas y cartas y cartas, los equipos de protección de calidad no llegan.
Quiero agradecer públicamente a la industria maquiladora, que ha sido la que ha venido a inyectarle esas entradas de aire, pero también y la industria, a los empresarios de aquí de Nogales que ya me han comunicado cómo han hecho donaciones. Solamente les quiero decir gracias. Les quiero decir que no ha sido distribuida de la manera más equitativa, que los equipos de protección están guardados probablemente en bodegas, en alguna oficina, que únicamente hasta que te pones en la posición de no voy a atender, no voy a entrar, se sale misteriosamente el mejor cubrebocas, sale misteriosamente la mejor bata. Del otro modo, si no pides, no exiges, te dan el cubreboca que dice uso prohibido para uso clínico. Esa es la situación mayor a la que nos estamos enfrentando. Yo le agradezco a las maquiladoras, a la industria privada de aquí de Nogales, que sabemos que a todos nos ha pegado la economía, que los impuestos siguen llegando, que los sueldos se tienen que seguir pagando, pero han sido ellos los que de algún modo han aportado algo para el IMSS, que el gobierno federal se ha limitado el recurso, que porque no tiene el dinero, que porque no tiene los proveedores, que porque se les da y no sé qué. Es una institución demasiado burocrática para la obtención de recursos. Aparte somos los 4 provincias que probablemente no alcanzamos a la hora de repartir el recurso, siendo que somos probablemente el tercer, cuarto hospital del estado con más pacientes. No es llegando ese recurso de protección. Entonces nos enfrentamos al miedo, a la frustración a la hora de entrar. Y veo a mis compañeros, los que ya han sobrevivido al curso de la enfermedad, todavía tienen aún más miedo, ese compañero que ha sufrido la enfermedad, de regresar al laboral, que incluso los que hemos tenido la fortuna de todavía no pasar por esa experiencia, ¿no? Lo que se vive, lo que se siente, el miedo a la reinfección, el escuchar a tus jefes de que eso es muy poco probable, de que mejor tú te vas al área COVID, al cabo es que tú ya pasaste por la enfermedad. Entonces, ese tipo de frases que se mueven a través de los compañeros, el número de infectados ha sido altísimo. No soy administrativa, soy operativa totalmente, con los mismos trabajadores, alrededor de 150 incapacidades de enfermería, hasta 50 de médicos. Entonces, esto es abrumador en la cantidad de que no ha habido muertes, porque es una población probablemente muy jovencita, se contrató un volumen de enfermedad bastante grande aún, pero muy jóvenes, que afortunadamente su sistema inmunológico le va a permitir pasar el curso de la enfermedad. No digo que sin secuelas, pero que les ha permitido regresar a laborar. Entonces, tratar de hacer tantas cosas para acercarnos a las diferentes comunidades empresariales, al gobierno, para obtener algún resultado y seguir entrando con el mismo equipo de protección, es imposible no sentir, esas mismas ganas de llorar que siente Alejandra. Se vive todos los días, no es tuyo, el momento es de hablar. Entonces, ahora escuchar, pero es que el médico, eso no te lo estoy pidiendo yo, te lo están pidiendo los pacientes. Creo que aquí, antes de ser médicos, también somos seres humanos, también somos ciudadanos mexicanos, tenemos exactamente el mismo derecho a la salud que tiene el paciente, también lo tengo yo. Entonces, eso es lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo no laborar, en ningún momento nos hemos rechazado eso, únicamente queremos que se respete nuestra misma individualidad, nuestro mismo derecho a la salud a través de un equipo de protección de calidad, que nos brinde seguridad. ¿Por qué? Porque hace 2 meses, 3 meses se hablaron con las autoridades y se les dijeron, cuando tengamos la pandemia encima vamos a tener a la mitad de la plantilla. Entonces te tienes que abocar, no debes de estar reservando ese equipo de protección para momentos especiales. Ahora es el momento especial. Ahora es en el momento en que tus pacientes requieren a tus médicos y tus médicos te requieren a ti, requieren tu gestión, requieren tu apoyo para poder tener mejores resultados, porque al final de cuentas los pacientes son los que terminan teniendo los resultados menos óptimos. Y como decías tú al principio de esta pregunta, toda la responsabilidad termina cayendo al médico. ¿Sí? Es los doctores, es que la enfermera, es que al final de cuentas esperemos y no pase, pero
ahorita las personas van a empezar a vivir sus duelos, posteriormente se puede dejar, es algo también de lo que nos estamos protegiendo, se va a dejar venir probablemente una oleada de demandas queriendo pedir resultados sobre sus pacientes. Entonces, estamos ahora sí que entre la espada y la pared, obviamente entre ese juramento hipocrático, por un lado tienes la vocación y por otro lado tienes el temor, tu familia, la impotencia de cómo las autoridades sindicales y autoridades gubernamentales se comportan de esa manera. Vuelvo a lo mismo, con tan poca empatía para ese enfermero, para ese de intendencia, para ese médico que diario está entrando ahí. Las disculpas, con un equipo de protección basura. Y no lo digo yo, lo dicen muchos compañeros alrededor del país. Y creo que acabas de tocar un punto clave. No solo es el doctor o la doctora que está viendo al paciente, es todo el personal. Y ese personal incluye al de intendencia que tiene que estar ahí limpiando, cuidando, desinfectando, sanitizando, la secretaria que tiene que estar atendiendo a las personas cuando llegan. O sea, todos están en riesgo, pero aparte de estar en riesgo, pues ponen en riesgo a su familia cuando tienen que ir a su casa, porque no saben si se contagiaron o no se contagiaron, pero tienen que seguir trabajando, ¿no? Son los guardias de seguridad, intendencia, los asistentes de los enfermeros. O sea, es un equipo enorme el que se requiere para que un hospital lleve las labores básicas diarias. También son nuestros compañeros técnicos de emergencias, nuestros bomberos, nuestros policías. Ellos también ocupan protección y por lo que yo puedo observar no la están recibiendo como se requiere. Entras al trabajo y te enfocas en proveerle el cuidado más digno a tu paciente y de mejor calidad que puedes con los recursos que tienes ahí en las manos y sales, te subes a tu auto y tienes duda de que puedo llegar, puedo abrazar o no lo puedo abrazar o me quedo en otro cuarto, y es cuando entra la frustración de decir un simple cubrebocas, y ya hemos visto estadísticamente qué tanto ayuda, pero las personas no lo van a aportar, y es una decisión para mí tan básica a comparación de muchas otras decisiones que estamos sorteando todos los que trabajamos en una institución de salud o contacto con pacientes COVID. Pero sí me gustaría y te agradezco que recalques que no nada más somos los que usamos las batas, los que llevamos un estetoscopio alrededor de nuestro cuerpo, de nuestro cuello, pero que ocupamos de todos los demás, las personas que tienen que ir por esas mascarillas que están bajo llave y traértelas antes de entrar a un cuarto, y los ves así como con alas, y o sea, somos demasiados que ocupamos esa protección que no tenemos. Y como dice Talina, no nos estamos echando para atrás, vamos a seguir presentándonos y vamos a seguir cuidando de nuestra comunidad y cuidando de nuestros pacientes. Pero igual como ellos tienen el derecho a un cuidado de salud seguro y digno, y estamos ya, las líneas en lo digno ya se están convirtiendo un poco borrosas, porque estamos tratando de decidir si esta persona es candidata para pasar por un curso de COVID, de reanimación cardiopulmonar, de una intubación, o si vamos a tratar de estar ahí, sostener su mano y darle una muerte digna y sin dolor. Son muchas decisiones las que tenemos que tomar, y no nos estamos echando para atrás, pero sí requerimos ayuda de todos como comunidad. Talina, ¿querías mencionar algo? Pues todos, de nuevo, o sea, voy a insistir mucho el hecho de que hayamos buscado la oportunidad
de acercarnos a iniciativas como Molecular 95, como México N95, buscando esas entidades que no tienen ninguna relación política o sindical, son las que mejor nos han respondido. Repetirles a las personas, a la industria matadora y a particulares que están donando, que también pidan cuentas, quién está usando su equipo, si realmente está llegando a quien tiene que llegar. Porque sí, al final de cuentas hacemos muchas cosas, nos sentimos motivadas, sentimos el apoyo de los compañeros, pero se llega la noche y al momento de volver a entrar me he vestido con lágrimas, pero son lágrimas de frustración, al irme poniendo el equipo, decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué salen las personas, las autoridades a decir que los hospitales están preparados? ¿Por qué están diciendo que tenemos el recurso? Y es unas lágrimas de frustración. Y terminas entrando porque lo tienes que hacer y siguen funcionando las cosas que se aprovechan a lo mejor de esa necesidad profesional, económica que tiene todo trabajador de la salud que está yendo a trabajar, ¿sí? Entonces, vivir esa frustración junto con los compañeros, pues ha motivado, ¿no? Que busquemos la manera de encontrar el recurso. Talina, recientemente fuiste a Hermosillo, ¿no? Y Sí. te cubrieron varios medios, y lo que fuiste fue hablar por tus compañeros y la solicitud del equipo necesario, ¿no? Este equipo que se requiere. ¿Qué ha sucedido? O sea, ¿qué fue lo que pediste? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran ahorita ustedes? Sí, básicamente buscamos el apoyo del gobierno estatal, aunque se me repitió mucho, es que no te van a hacer que ustedes son una institución federal, pero al final de cuentas somos médicos sonorenses los que estamos ahí, son pacientes sonorenses los que están falleciendo ahí. Entonces, de mayor poder a nivel estatal, que la gobernadora, que la Secretaría de Salud como autoridad, para ayudarnos a hacer gestión a nivel federal o a nivel estatal, para que voltearan a vernos, ¿no? Sigo repitiendo, somos el tercer partido con más pacientes en el estado. Se siguen presentando día a día, aunque no se mueven las estadísticas, y que únicamente lo que estamos pidiendo es apoyo en el equipo de protección, calidad, lo vuelvo a repetir, algunas logísticas en las que se estaba dando la entrega y el retiro de material de protección. En algún momento, al igual que Hermosillo, tener la logística de algún hotel COVID aquí para podernos hospedar. Obviamente nos ha preocupado mucho nuestras familias, las personas cercanas a nosotros, entonces al dar posible podernos ir a durar unos días en estancia en un hotel preparado para esa logística. No respuesta. La respuesta de las entidades estatales es que en Nogales quiso proporcionar sus instalaciones para eso. Obviamente no iba a ser gratis, o sea, estábamos para el gobierno estatal a cubrir necesidades para esa logística, ¿no? Entonces fueron algunos puntos, pero los principales eran una solicitud encarecida sobre un equipo de protección de calidad. Nos escucharon en la Secretaría de Salud, tuvieron la oportunidad de recibirnos escrito, de hacer llamadas a Ciudad Obregón, donde nuestras oficinas centrales, hubo algunos cambios en la logística de obtención del equipo, en la limpieza de las instalaciones, porque nos enfrentábamos a salir. Si no te contabas al retirarte el equipo, te ibas a contaminar al seguir la ruta, ¿no? Que no era lo más adecuado, ¿no? Pero en el equipo de protección seguimos recibiendo lo mismo, o sea, las mismas respuestas del instituto y del sindicato. Doctora, hágamelo por escrito, déjeme una copia de su IFE, déjeme una copia de su tarjetón.
doctor, hágame por escrito. De hecho, fue por lo que no pedimos aquí en Nogales porque ya hemos hecho suficientes escritos aquí a nivel local. Por eso decidimos hacer un escrito y buscar algún tipo de apoyo a nivel estatal. Entonces, ¿qué regreso? Regreso con lo mismo, teniendo el mismo equipo de protección. Yo estoy en un turno nocturno y los que trabajan en cualquier lugar en turno nocturno saben que al turno nocturno le tocan menos de todo, ¿no? Porque se cierran oficinas, menos posibilidad de gestión y de obtención de las cosas. Entonces, sigo enfrentándome a lo mismo, ¿sí? Y con la misma respuesta, doctora, entrégueme sus necesidades por escrito y no atienda pacientes si no le están dando el equipo de protección adecuado. Esa indicación verbal la he recibido más de 30 veces. Si a usted no se le brinda el equipo de protección adecuado, no entre. Nadie le va a pedir que entre. De manera verbal hemos recibido en todas las instituciones una y otra vez esa indicación. Ninguna de manera escrita. Entonces, obviamente estamos como que entre la espada y la pared, ¿no? Entre la atención al paciente y pues tu integridad de por medio, ¿no? Tu integridad en todos los aspectos laboral y de salud. Sí, porque por un lado te dicen no atiendas, pero por el otro lado, si no atiendes, personas pueden morir, ¿no? Sí. Y es ahí donde creo que hay un gran problema con la población que no entiende el riesgo al que se están enfrentando médicos, enfermeras, personal médico, personal de seguridad, los de las ambulancias, los de las funerarias, ¿no? Que, o sea, es todo este tema porque al final el contagio sigue aunque la persona llegue a fallecer, ¿no? O sea, el que estés en un lugar llorando, abrazando este duelo y si alguien es positivo, lo que estás haciendo es contaminando, ¿no? Entonces, les quiero compartir, y ya lo había platicado con ustedes, de esta iniciativa de Molecular 95, porque el propósito de Molecular 95, pues es que a través de sociedad civil se llegue a recaudar el recurso necesario para empezar la producción de las máscaras N95 y poderlas donar a los hospitales que están atendiendo pacientes COVID, y con una logística también de asegurarnos que se les estén dando a los médicos y al personal médico y que no se queden en una bodega o encerrados en algún lugar bajo llave, porque entonces se perdería el propósito de esta iniciativa. Es algo que va a tardar varios meses, no es algo que se va a dar de un momento para otro, pero dado que esto es algo que ustedes están enfrentando y que sé que hay personas que están viendo esto, creo que perdimos a Talina se desconectó, estaba teniendo fallas de internet, pero ahorita ahí está, ya está. Pero a ver, les comparto el video para que lo veamos y después comentar. Estás al revés, Talina. Disculpa. Ahí va. El COVID-19 ha sido el mayor reto de la humanidad en los últimos 100 años. Por eso creamos Molecular 95, de la necesidad de abastecer de protección necesaria y segura a los héroes de capas azules y blancas en cada hospital.
Con tu ayuda, podremos comenzar la producción de las mascarillas, hechas 100% en Estados Unidos, que reducirán costos, tiempo de traslados, entregas y crearán empleos fijos en estos tiempos difíciles. Por cada donativo de $15, donaremos un paquete de 5 mascarillas a los hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policías, albergues, bancos de alimentos u otras instituciones en México. Como muestra de nuestra gratitud, estaremos enviando un segundo paquete a la dirección que nos indiques dentro de México, Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá. Mientras más rápido alcancemos la meta, más rápido podremos adquirir la maquinaria y materiales para lograr esta gran tarea. El sueño de todos el día de hoy es salir unidos de esta contingencia. Gracias y esperamos de corazón contar con tu apoyo. Es una de varias iniciativas que hay en el mundo, pero uno de los casos de esta es que lo que se recauda en México va a ser para donar en México. Lo que se recauda en Estados Unidos va a ser para donar en Estados Unidos, Puerto Rico en Puerto Rico y Canadá en Canadá. La producción sí va a ser en Estados Unidos, cumpliendo con todo lo que pide el FDA, pero el propósito es de, uno, reducir realmente los costos, porque vemos que también con el tema de oferta y demanda, los proveedores también de estas máscaras ahorita, pues es un tema de negocio para ellos. Y entonces una máscara que te cuesta $1.50 se está vendiendo en $6, $8, $14. Luego los hospitales no las distribuyen como se deben de distribuir. El precio sube, de repente baja y entonces hay un stock, pero también no sabemos si cumplen con todos los requisitos que deben de cumplir estas máscaras que se están importando a los dos países, ¿no? Entonces, pues esta iniciativa, y pensando en Nogales y sabiendo, por ejemplo, que mi familia es una familia de médicos realmente, estando, pues desde chico me acuerdo con mi papá yéndonos a las campañas de vacunación, tocando, lleven a sus niños a vacunar, o sea, esos son de los recuerdos, o sea, que tengo más grabados en todas las colonias de Nogales que nos llevaba mi papá. Y digo, es algo que al final está afectando a ambos países, ¿no? Está afectando a todo el mundo, no hay un tema de fronteras para esto. Entonces, pues si logramos hacer algo a través de Molecular 95 y recaudar los fondos necesarios, pues créanme que ambos Nogales van a estar en esa lista para que tengan lo que se tiene que tener para que el personal siga atendiendo a la población. Si maquiladoras, empresarios, gente común y corriente quiere donar, bienvenido, ¿no? Ya cuando lleguemos a la primera fase de este proyecto, pues lo que estaremos haciendo es pidiéndoles a todos los que donaron el segundo paquete en donde quieren que se dé, ¿no? Y me encantaría que se logre, porque como decíamos y lo hemos platicado, esto no se va a ir en unos meses. Es una nueva realidad en la que vamos a tener que acostumbrarnos a andar con mascarillas en público, aunque esto vaya abriendo poco a poco, pero el personal médico y todos los que están ahí tienen que tener la protección necesaria para tratar de salvar vidas. Y la gente tiene que ser responsable y saber que el no tomar las medidas que se les piden que tomen, lo que están haciendo es poniéndolos en riesgo a ustedes, y si después se les muere un familiar, tienen que saber que fueron también consecuencias de la irresponsabilidad de ellos mismos, ¿no? Digo, lo hemos platicado,
Uno de mis tíos, médico, pues hospitalizado, más de 20 días, entubado, pero así como él hay muchos, ¿no? No sé qué quieran mencionar. Primero que nada, gracias, porque de muchas otras direcciones hemos recibido poco o no apoyo. Hemos recibido lo que comentábamos que eran como cachetadas y empujones, pero iniciativas como estas te levantan, te cogen y te motivan y te acompañan ese video, aunque creas o no, cuando estás usando una mascarilla y pensando qué tantas veces más me la puedo poner y aún así proteger a mi paciente y protegerme a mí y saber a una iniciativa como Molecular 95 y que hay muchos individuos pensando en nosotros y no nada más. Me encanta que se habla de albergues, que se habla del personal de intendencia, del personal de los servicios médicos de emergencia. Es una gratitud enorme y difícil de poner en palabras. Entonces, muchísimas gracias, porque nos va a permitir seguir estando ahí en la línea de batalla y seguir proveyendo los cuidados necesarios. Sí, vivimos divididos por una frontera, Talina y yo, pero creo que también vemos las discrepancias en nuestra población, incluso aquí donde yo resido, el miedo de ciertos pacientes y esperar hasta el último minuto acudir a un servicio médico porque no hablan el idioma, porque no tienen un estado migratorio seguro, porque sienten que lo van a perder todo por lo que han luchado y este sueño por el que tanto han trabajado. Entonces, poder proveer este recurso a los médicos y a las personas que están atendiendo a los pacientes y también a personas en la comunidad y a sus familiares, no tienes idea en verdad de lo que significa. Son esos momentos cuando te caes y piensas en esta ayuda que va a venir y que va a llegar y que espero que la comunidad que esté en la posición de apoyar de esta manera tome la iniciativa. Es lo que te levanta y te pones tus lentes y te pones tu mascarilla y entras al cuarto y lo vuelves a hacer. Pero muchísimas gracias y estaremos haciendo la labor de difundir esta iniciativa y pronto se lleguen a las metas necesarias para poder movernos en las fases que ocupas para la producción. Talina. Gracias Alejandra, qué bonita manera de explicarlo. Oportunidad, también estaremos apoyando y difundiendo como ella bien lo dice, una manera de creer en o de refugiarte en algo. Si las autoridades no me escuchan, si a la población le está costando trabajo, volvemos a hacer otro llamado. Como hiciste, los hospitales están casi saturados, trabajan 90%, muchos sin recursos. Invitarlos a cuidarlos, invitarlos que a este orgullo respetemos esa línea física que nos divide. Tienen familia de este lado, tienen familia de este lado que quieren visitar, que quieren venir por lo que quieran, pero así demuéstrenle ese amor a su familia acá en México, respetando las normativas que el gobierno ha implementado. También no quisiera despedirme sin invitar a todos los compañeros trabajadores de la salud, a mi familia, a todos, a no dejar de lado la salud mental. Hablamos mucho del tema físico, del tema de COVID, pero yo creo que lo que ha impactado este COVID-19 ha sido la salud mental de todos, ¿no? De nuestra familia, de nosotros como profesionales de salud. Entonces, utilicen el recurso que sea. Hay terapias de grupo, individuales, fármacos, meditación, la familia. Utilicen el recurso que sea necesario, porque creo que
que esta cuarentena nos vino a plantear muchos retos. Entre ellos es nuestra salud. Haber tenido estrés, haber tenido episodios de crisis es normal. No haberlos tenido, eso sí pudo haber sido anormal. ¿Cómo no reaccionar ante todos los cambios que nos enfrentamos? Entonces, es normal si estás viviendo estrés, si estás viviendo depresión, si estás viviendo insomnio. Mal que sientas, pero no es normal que quedes con ello. Entonces, los invito a todos los compañeros trabajadores de la salud, familiares, a todas las personas que nos puedan escuchar a trabajar sobre la salud mental con el recurso que tengan a la mano. Si no, con mucho gusto, acérquensenos a algún tipo de apoyo les vamos a poder brindar, ¿no? Acercarlos a las personas indicadas. Por otro lado, aparte de agradecerles a ustedes, quiero agradecer a toda la red de apoyo que ha estado conmigo durante esta pandemia, a mis compañeros profesionales que me han sabido guiar y apoyar en estos picos de estrés y que hemos podido reaccionar de manera positiva ante cada crisis de estrés, a la familia que nos ha soportado todo lo que se ha vivido durante COVID-19. Es imposible no tener el sentimiento a flor de piel, ¿sí? Pero es válido. Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar esas crisis de estrés, esas crisis emocionales y, como les he venido diciendo, redireccionarlo hacia lo positivo, ¿no? Hacia el crecimiento. Gracias a Dios lo he tenido. 3 o 4 personas muy importantes en mi vida a mi alrededor lo han sabido, lo han disfrutado y están viviendo conmigo cambios hacia lo positivo que ha sido la cuarentena de 80, 100 días. Y muchas gracias. Gracias, los invito a trabajar salud mental, los invito a hacer meditación. Hace 2, 3 meses yo estaba totalmente a ese recurso y ahora ha traído grandes beneficios a mi vida y hacia los que están cerquita de mí. Entonces, redireccionemos ese estrés, lo retiré siempre, porque vendrán nuevas crisis y tener las herramientas para sobrellevar esa crisis hacia lo positivo, hacia un beneficio comunitario. Él nos tiene aquí, ¿no? Entonces, una crisis de estrés me tiene aquí platicando con ustedes hacia lo positivo, ¿no? El haber sabido aprovechar esas necesidades que tenemos ahorita. Entonces, gracias a la comunidad, les pido empatía, les pido cuidados, les pido respeto. A las autoridades, pues ya no sé de qué manera pedir apoyo. Y a la industria privada, a la industria maquiladora, apoyo en medida de lo posible, que pidan cuentas de lo que están donando realmente, si lo están utilizando las personas indicadas, las personas con realmente la necesidad. Y pues muchas gracias. No, pues yo quiero agradecer a las dos por compartir estos momentos, estas experiencias, platicar un poco de todo lo que está sucediendo en este espacio de Encarados y de Spanish Public Radio, más el tema pues fronterizo que para mí es muy importante, pues agradecerles y que se comparte y que se sepa y que busquemos diferentes iniciativas en las que se puedan apoyar, y pues gracias a ustedes por estar ahí, ¿no? Amigos, amigas, este es el fin del programa de Encarados. Estuvo con nosotros Alejandra López y Talina Valdenegro de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en Encarados y Spanish Public Radio.